Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, como les habíamos prometido, hoy vamos a desarrollar brevemente, porque sabemos que están con mucha energía puesta en el trabajo de campo, que vienen de terminar los parciales, sabemos que estamos como arrancando la recta final, y entonces vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Pero habíamos prometido continuar con la unidad 6. Esta sería la clase teórica número 11 con su correspondiente práctico, donde le terminaríamos de dar una vueltita a esta propuesta de la unidad 6. Les había dicho entonces que una de las grandes preguntas que recorren la unidad es qué teorías de aprendizaje social, de aprendizaje compartido, como lo venimos viendo desde los enfoques socioculturales, son solidarias de esta práctica psicoeducativa que intentamos trabajar con ustedes desde todo el desarrollo de la asignatura para favorecer prácticas inclusivas, miradas no estigmatizantes ni patologizantes de la infancia y de la adolescencia, y para poder hacernos de ciertas herramientas que necesitamos a la hora de entrar al campo educativo para acompañar a docentes, a directivos, a estudiantes, a familias, también a políticas educativas. Otro campo, como veníamos diciendo, de posibles interacciones entre psicólogos, psicólogas educacionales y otros agentes que colaboran con pensar algunos diseños educativos acordes a una perspectiva de derechos como la que estamos planteando, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, como siempre, subido al campus los materiales que necesiten, van a tener un PowerPoint de apoyo de esto que estamos diciendo, pero lo más importante es que hoy vamos a profundizar aquello que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que estuvimos trabajando con lo que es la demanda cognitiva en el trabajo escolar, que estuvimos revisando conceptos de Vygotsky, que estuvimos revisando conceptos que nos aportó la profesora Cristina Erauskin sobre adolescencias, también vimos todo el desarrollo en Rivière sobre la cognición, y les habíamos dicho que hoy íbamos a profundizar, dándole una vueltita más a esos conceptos, pensando particularmente en cómo ese desarrollo que estos autores vienen proponiendo que se da en una zona de desarrollo interactivo, en una zona de interacciones, y no solo, y que no está reducido a la mente de cada sujeto, cómo ahí se producen ese tipo de interacciones, qué tipo de interacciones vienen estudiando algunos autores y autoras que se dedican a esto, y cómo pensar entonces el cambio conceptual y su dirección, es decir, qué hace que esa zona de interacciones priorice, pondere ciertas líneas de desarrollo por sobre otras, que es interesante para entender y volver, si se quiere, les diría, a la clase número 1 de nuestra asignatura, que tiene que ver con reponer el carácter histórico y político de lo educativo, y por lo tanto de nuestra tarea en el ámbito educativo. ¿Qué textos son los que vamos a recorrer en esta teórica? Uno que se llama Conceptos básicos para analizar el cambio cognitivo, que está en un libro que se llama La zona de construcción de conocimientos, y es de Newman, Griffin y Cone. Y otro texto que ustedes también van a trabajar esta autora en el práctico, que es Courtney Kasdan, donde ella desarrolla el discurso en clase y el aprendizaje del alumno para poder situar, comprender, analizar la interacción entre iguales en los procesos cognitivos. Dicho esto, vamos a ver primero entonces qué es lo que aportan estos autores. Dennis Newman, Peg Griffin y Michael Cole parten de la tesis de que el cambio cognitivo es tanto un proceso social como individual. Los sistemas simbólicos que configuran, que originan y configuran la cognición, están presentes, dicen ellos, tanto en la organización de las interacciones entre personas como en sus cerebros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a ponderar lo que se produce entre esto que llamaba lo interpsicológico y lo intrapsicológico Vygotsky, ¿sí? Vieron que Vygotsky hablaba de este proceso de internalización por el cual lo que aparece en un orden lógico, primero en las interacciones sociales, luego se
interioriza para crear, para configurar un espacio propio, ¿sí? Que podríamos, entre comillas, llamar individual. Lo que van a ponderar estos autores es básicamente la construcción mental como una construcción social, más que individual, ¿sí? Por lo tanto, se van a centrar en los sistemas organizados entre seres humanos y en seres humanos. Van a sostener fuertemente esta hipótesis de que los sistemas, como por ejemplo el sistema de actividad, son artificiales porque son culturales. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a decir, voy a subrayar esta idea de la artificialidad, porque el concepto de artificio a nosotros nos interesa muy especialmente, porque da cuenta de la idea de transformación. ¿Se acuerdan? Unidad 1, primera clase, donde nosotros decíamos, cuidado, el dispositivo escolar moderno es una construcción histórica, cultural, política, no siempre fue así, no es el único posible, es un artificio creado para producir determinadas cuestiones en una determinada época que tenía ciertas necesidades. Bueno, del mismo modo podemos pensar de cada pequeño dispositivo y de cada pequeña estrategia que se utiliza en una clase, ¿sí? Como si viéramos una pequeña porción de lo amplio, de lo social, pero que es susceptible de transformación. Si nosotros comprendemos la idea de artificio como estructurador de las interacciones entre humanos, entre humanas, vamos a poder identificar ahí un gran potencial de acción y de transformación. Si solo nos quedamos con que las cosas son así, no las vamos a poder modificar. Por eso es tan importante en toda esta unidad recuperar y ponderar la idea de artificio. ¿Qué profundizan estos autores, sobre todo Newman, Griffin y Cole, de lo que ya venimos viendo? Y no queremos ser reiterativas porque lo que se repite mucho sin una vuelta agota, lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué es entonces lo que necesitamos traer para profundizar, para darle una vuelta y para actualizar? Primero, la idea de zona de desarrollo próximo, a la que adhieren y de algún modo, como les decía antes, ponderan como una construcción más social, ¿sí?, que individual. La definen como este sistema interactivo en el que varias personas se ocupan de problemas que al menos una no podría resolver sola. Y el cambio conceptual se va a producir en esta zona de desarrollo próximo, que ustedes se acuerdan de la definición de Vygotsky. Lo que dicen estos autores, redefinen de alguna manera la zona como un sistema interactivo en el que varias personas se ocupan de problemas que una no podría resolver, y dicen que esta zona abarca tanto la historia evolutiva individual como la estructura de apoyo creada por los demás, como las herramientas culturales utilizadas en esa situación. Si ustedes analizan esta redefinición, van a ver que entonces toman los aportes de todos los post-vygotskianos que hemos venido viendo hasta aquí. Decimos entonces que hay algo muy interesante en esa zona, en ese sistema interactivo, y es que supone, esto es bien interesante para pensar las clases, supone una negociación de significados entre los participantes con diferentes comprensiones de la situación. Miren qué interesante para volver a pensar la diferencia entre experimento y experiencia. No se trata de una copia, lo que se produce al interior de cada sujeto cuando se apropia de un conocimiento colectivo, no es una copia. Y además, no solo no es una copia, sino que para poder alguien apropiarse de lo que está ocurriendo en una zona de construcción de conocimientos, tiene que haber una negociación de significados entre participantes, que, por supuesto, ofrece variaciones de comprensión sobre la misma situación. Es decir, habilita diversidad, habilita diferentes puntos de vista, habilita amplitud, habilita pluralidad, cuestiones de las que nos estamos preocupando desde un punto de vista y un posicionamiento ético y político en educación. Las interacciones cobran un papel central porque, de algún modo, en esa idea de estamos todos y todas hablando de algo común, ¿sí?, pero ese común no tiene que ser idéntico,
¿Qué dicen Newman, Griffin y Cole? El alumno, el profesor, entre estudiantes, entre profesores, pueden actuar como si sus comprensiones fuesen iguales, sabiendo que no lo son. Y a esto le llaman ficción estratégica. ¿Por qué ficción y por qué estratégica? Ficción porque ahí se está construyendo un relato momentáneo que va a durar un tiempo. Estamos dándole una forma narrativa a esos objetos de la cultura que pretendemos asir, de los que nos queremos apropiar, con, con cierta posibilidad de una vaguedad creativa. ¿Qué quiere decir? Para que se produzca un cambio conceptual, tiene que existir esta posibilidad, no solo de ver algo desde distintos puntos de vista, sino que además se puedan habilitar tensiones en esos modos de mirar. Ustedes podrán decir, bueno, pero seguramente algunas formas de acercarse a un conocimiento son más apropiadas que otras. Seguro, pero una cosa es llegar a esto a través de distintos debates, discusiones, modos de acercamiento, perspectivas, y otra cosa es que esta posibilidad no exista y no tengamos ninguna posibilidad de discutir, de debatir sentidos y significados para apropiarnos de aquello que luego nos resulta en nuestro propio sistema más válido, más propio, ¿sí? Por eso decimos que esta cierta vaguedad y esta negociación de significados en la ficción estratégica construida en un entorno de aprendizaje es clave para la apropiación. También Newman, Griffin y Cole van a profundizar la idea de apropiación y aquí van a elegir los aportes de Leontief. ¿Se acuerdan? Leontief lo que propone es reemplazar el concepto piagetiano de asimilación por el de apropiación para darle un carácter más sociológico a esta acción, ¿sí? A cómo ocurre el cambio cognitivo. Iba a decir que el proceso de apropiación es siempre ida y vuelta, es recíproco. No es que solamente los estudiantes se van a apropiar de aquello que no conocen, sino que también el propio profesor va en ese intercambio a realizar otras formas de apropiarse de aquello que enseña, ¿sí? Esto es muy importante para poder comprender cuando nosotros hablamos de nuevas formas de autoridad pedagógica, de nuevas formas de saber, que la distribución del saber y la apropiación de ese saber distribuido desde diferentes lugares no resigna las posiciones, no resigna la responsabilidad de quien enseña, pero sí dirime de qué manera quien enseña asume esa responsabilidad de habilitar la palabra, ¿sí? El profesor asume que esos estudiantes están allí escuchando, haciéndose parte de un objeto común del que quizás todavía hoy no pueden apropiarse, pero confía en que más adelante y con las herramientas apropiadas lo van a hacer. El hecho de que en zona de construcción de conocimiento siempre haya más de un análisis posible es fundamental, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la complejidad. Tiene que ver con que hay algo de asumir la complejidad que tiene que pasar por una acción, ¿sí? Van a ver que Kasdan dice, los niños pueden participar en una actividad de mayor complejidad a la que en ese momento les es comprensible, porque van desarrollando una actuación que es condición para que aparezca la competencia. Fíjense qué distinto que es pensar esto a decir, estos chicos no pueden porque no tienen conocimientos previos, o estos chicos no pueden porque vienen de tal lugar y entonces no han tenido lo que necesitaban, o porque no han desarrollado tal o cual facilidad, habilidad, expertise cognitiva. Fíjense qué diferente. Lo que dice Courtney Kasdan y lo que están diciendo Newman, Griffin y Cole es, se participa primero, se ensaya a modo de un rol, hasta que eso se va adquiriendo y va apareciendo y asentándose una cierta competencia. Vean entonces, acá voy a hacer otro paréntesis personal, para vincular esta unidad con otras unidades de la asignatura. Si nosotros nos centramos en apropiación desde este modo de comprenderla, van a ver que tiene un vínculo
con autorización, autorizarse a aprender, y que tiene un vínculo con la autoría, con estar ahí presente de cuerpo y alma, participando, haciendo, ensayando, para poder hacernos de un conocimiento socialmente compartible y válido. Esto solo lo voy a dejar enunciado, más adelante se retomará en otras clases, ¿sí? Pero quiero que recuerden que apropiación puede tener un vínculo, si pensamos en otras unidades de la asignatura, con autoría y autorización. Acá voy a hacer una digresión como actriz y les voy a contar que en la actuación, desde el punto de vista teatral, uno está autorizado a intervenir en un escenario cuando aquello que orgánicamente ha percibido en una escena corresponde decir y hacer. Es decir, es pertinente a la situación que se está componiendo para un público que ve. Entonces la idea de autorizarse a trabajar, por ejemplo, en la actuación, tiene que ver con estar muy conectadas con el aquí y el ahora, con lo que ahí está sucediendo para que sea verosímil. Se compone una ficción y en esa ficción estamos autorizados a hacer y decir ciertas cosas y no otras, porque lo que comanda es la forma que esa ficción tiene. Ahí está la clave de lo que se puede aportar a modo personal, a modo creativo, para que esa ficción crezca, no para desbaratarla. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre participar, hacer crecer los sentidos de una ficción, autorizarnos y ser pertinentes en esa autorización. ¿Sí? Les dejo esto, lo pueden buscar, lo pueden explorar, hay autores que lo trabajan, en el teatro lo trabaja mucho Peter Brook, es muy interesante, pero sirve para entender desde un punto de vista, desde otro lenguaje, como puede ser un lenguaje artístico, esta ficción que se produce en lo escolar. Vamos a ver entonces otro concepto, ya habíamos dicho zona de desarrollo próximo, y también habíamos dicho apropiación. Otro concepto clave es la interiorización. No como un reflejo de lo externo, diríamos, no se realiza en aislamiento social, y lo que actualmente los autores que hablan de una cognición situada, como los que estamos trabajando hoy, dicen, es que respecto del concepto clásico de interiorización, no reniegan de este concepto, pero lo que dicen es, no es el único momento en el que se producen procesos constructivos, ni es el momento o el proceso capaz de crear las estructuras más potentes. ¿Sí? Entonces, no reniegan de la idea de interiorización que venimos trabajando, pero lo que dicen es, no es la única, ni la que produce necesariamente aquellas estructuras de pensamiento y de cognición más potentes, que por supuesto se van a producir para estos autores y autoras en las interacciones en zona. Y acá viene el concepto sí, que quiero destacar y hacer un poco más de fuerza, que agregan, que es la dirección del cambio cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dicen estos autores es que el sistema funcional, supongamos la actividad, supongamos la escena educativa, comunidad de análisis, tiene tantas interacciones, fluye, podríamos decir, hay una serie de movimientos, de tensiones, como si fuera un magma que está siempre ahí en movimiento, pero que el niño, los niños, las niñas, se van aproximando, los adultos también, nos vamos aproximando a esa zona de intercambios donde se producen múltiples interacciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que esas múltiples interacciones tomen una dirección? Por ejemplo, la que piden los currículums escolares, la que piden, por ejemplo, en la facultad, un plan de estudios. De todas las interacciones que se van produciendo, hay una tarea que es del profesor, profesora, que es la de guiar ese proceso en una determinada dirección más que en otras. Desde estos modelos podríamos decir, un buen profesor no va a guiar en un único sentido y va a deshabilitar los demás. Pero sí,
en el cumplimiento de un plan educativo, como por ejemplo este que estamos llevando adelante, algunos aspectos van a ser enfatizados, trabajados, desarrollados y devueltos a los estudiantes con más fuerza y con más concreción que otros que quizás quedan nombrados, quedan como una posibilidad, quedan como un paréntesis discursivo, pero no son los que orientan esta direccionalidad de cambio en las interacciones de la zona. Ahora bien, ¿toda la dirección del cambio está en el mundo social o en la autoridad del profesor como representante de ese mundo social validado? No, porque justamente, como decíamos antes, lo que sucede en la interiorización no es una copia del saber cultural construido, ni es una incorporación absoluta de la palabra del otro, ¿sí? En este sentido, los enfoques vygotsquianos y posvygotsquianos ponen tan de relieve la actividad social que le deparan nos deparan a quienes ejercemos este oficio de enseñar un importante papel que tiene que ver con poder orientar, guiar, explicitar las posibles variabilidades de un proceso educativo y sus resultados, ¿sí? La variabilidad es la clave de la creatividad en un sistema de interacciones. No anular esa creatividad, favorecerla, fomentarla, implica dejar una cierta apertura e indeterminación relativa del cambio cognitivo, a la vez que se orienta, ¿sí? Esto no significa entonces renegar del lugar del adulto, del lugar del profesor, conduciendo procesos educativos, pero sí implica, al reponer el carácter político de la educación, identificar, analizar, cuestionar esa direccionalidad. Insisto mucho con esto. Voy a hacer este subrayado que ustedes cuando vean en el campus el PowerPoint de apoyo, van a encontrar estas reflexiones, estos aportes, entre paréntesis, con frasecitas en rojo, donde entonces lo que estamos diciendo es, no se reniega de la actividad de conducción, de la direccionalidad del desarrollo, no es que habilitar múltiples sentidos, no cerrarlos, no clausurarlos, significa que no direccionamos hacia ningún lado, que abandonamos esa función, no la abandonamos. Sí significa ser conscientes, ¿vieron esto que decía Vygotsky? Ser conscientes de que hay una voluntad puesta en juego en esa forma de desarrollo y en esa dirección de desarrollo, y que eso puede ser transformado, porque puede ser debatido, porque puede ser cuestionado, porque podemos sentarnos cada tanto y analizar cuáles son las direcciones preponderantes de un cambio conceptual que se están dando en un grupo, en una institución, en un conjunto social, y ver qué hacemos con ello. Para analizar más específicamente esto, desde un estudio más antropológico y más situado, de observaciones precisas de clase, de análisis de grupos, de diferentes culturas, Courtney Kasdan se dedica a trabajar lo que serían específicamente los intercambios discursivos en las clases, tanto entre pares, en espacios informales, en espacios formales, entre estudiantes y profesores, ¿sí? Que son otro tipo de interacciones. Y entonces, ¿qué nos va a decir Courtney Kasdan? Estos intercambios discursivos son fundamentales porque en ellos se ejercen funciones específicas del lenguaje, que no todas tienen que ver con comunicar, informar y apropiarse de un saber. Algunas tienen que ver con un ejercicio de rol social, otras tienen que ver con algunos ensayos de tener un auditorio. Vamos a ir recorriendo en el texto de Kasdan que ustedes tienen, está esto muy explicitado. Lo que vamos a hacer aquí es una breve caracterización de qué trabaja Kasdan en su texto.
Lo primero que distingue, esto está en el capítulo 2, que ustedes tienen que leer, lo primero que distinguen son los intercambios discursivos formales de los informales. Y dice, hay una forma de intercambio discursivo informal, ese que no está planificado, que no está en la currícula escolar, que no forma parte del tiempo de clase pensado, que es lo que ella llama tiempo compartido. A veces la única oportunidad de que los niños puedan expresarse genuinamente, crear, escuchar, textos orales, ¿sí? No tanto escritos, sino más bien espontáneos y orales, y permite que se compartan experiencias extraescolares. Por lo general, la única ocasión que tienen nuestros niños de poder hacer eso en la escuela. Por ejemplo, cuando están ingresando, están esperando para entrar al aula, o están en un recreo o en un pasillo, y conversan entre ellos sobre cuestiones que apreciaron el día anterior o que les pasó en su casa, o cuando la misma maestra les pregunta cómo están, qué quieren contar hoy. Estas formas de intercambio más espontáneas, no dirigidas a un recorte temático, sino que buscan darle lugar a algunas interacciones entre sujetos. Este tipo de interacciones, dice Courtney Kasden, tiene un tiempo más largo, discurre, es informal, toma otra cadencia, está mucho más vinculado a las reglas de juego del lenguaje oral, que tiene otra enunciación, que tiene otra forma, ¿sí? Y es un interesante, podríamos decir, una interesante manera de producir relatos de experiencias personales. Podríamos decir, también en vínculo con otras cuestiones de la asignatura, que esta posibilidad que trae Kasden y que aporta como una conceptualización al intercambio discursivo más espontáneo, nos permite varias cosas, pero una de ellas es trabajar con la multiculturalidad, un tema hoy central en nuestras escuelas, porque vieron que rápidamente las diferencias de uso del lenguaje en la narración, ni que hablar de la parte escrita, pero deteniéndonos por un momento en lo que sería la oralidad, las diferencias de expresión culturales muchas veces son estigmatizadas en términos de más desarrolladas o menos desarrolladas. Y esto es un problema para pensar el éxito y el fracaso escolar, como lo venimos trayendo. Este es un problema para pensar en términos de igualdad y para analizar lo que ocurre en distintos entornos educativos. Courtney Kasden analiza culturas de todo el mundo, ¿sí? Analiza, por ejemplo, las culturas de tradición oral, particularmente en niños de culturas afroamericanas o niños de culturas chicanas. Analiza también la forma de construcción de las narraciones de niños de Occidente, ¿sí? Y dice, podemos ver que las narraciones de niños y niñas de diferentes culturas, si son de tradición oral, esas culturas, o si son de tradición más fuertemente escrita, como generalmente pasa en Occidente, presentan hallazgos de investigación muy potentes para entender el desarrollo humano. Entonces nos dice que si tuviera que caracterizar lo que es más preponderante en las narraciones de niños y niñas de cultura occidental, generalmente blancos, dice que son básicamente monotemáticas, así como enseñamos a escribir. Tienen un único indicador temporal, son más cortas, presentan un escenario de personajes reducido, muy armado, muy concreto, están centradas generalmente en un único suceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver con nuestra forma de narrar, organizada, podríamos decir, de la academia en adelante, con un nivel de formalidad que exige que ese relato esté centrado, esté reducido y tenga un progreso más bien de tipo lineal. Pero dice, otras culturas manejan narraciones más de tipo episódicas, muy interesantes porque hay enormes fluctuaciones de lugar y de tiempo, como si al hablar se estuviera actuando cosas que pasan en distintos lugares y con distintas personas a la vez.
Hay varios indicadores temporales, se puede ir perfectamente del pasado al presente, del presente al futuro, y esto puede coexistir. Son más largas, tienen escenas muy cambiantes, tienen formas de entonar más expresivas en general, con más variaciones de tono, porque el tono está indicando algo que la palabra no siempre está cubriendo, ¿sí? Si quieren transmitir algún tipo de sensación, de emoción, de clima, de lo que ocurre en ese cuento o en esa narración, a veces aparece la entonación en reemplazo de las palabras. Pueden tener un gran número de personajes y tienen que ver con un modo de compartir donde la tradición oral comanda algo más vívido, tal vez menos organizado desde nuestro punto de vista, pero muy vívido, donde se actualiza el relato. ¿Por qué nos cuenta esto Kasdan? Porque entonces nos va a decir, atención, no se trata de poner a las culturas y al desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes en una escala de medición, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? De mayor a menor, donde unas son las civilizadas y las que han progresado, y otras son aquellas a las que les falta desarrollo. Esto me parece central para repensar todo lo que venimos hablando en el enfoque de esta asignatura. Entonces dice, los intercambios discursivos nos muestran que hay una variación enorme de funciones del lenguaje, ¿sí? Como les decía antes, no solo la comunicación, la información o la función cognoscitiva centrada. También está la creación y el mantenimiento de relaciones sociales, y también, fíjense qué interesante esto, lo voy a destacar así, recuadrado en luces de neón, la expresión de la identidad del hablante. ¿Sí? Esto me parece central para entender lo que estos autores y autoras nos proponen y para vincularlo con la perspectiva de derechos. Estamos hablando de un respeto por lenguajes que expresan la identidad del hablante. Voy a pedirles que cuando lean el texto se detengan ahí y lo disfruten, porque la verdad es que está muy bueno. ¿Qué nos dice entonces Kasdan? Lo que nos dice es el discurso, así como en los intercambios discursivos entre pares va sucediendo todo esto, también nos exige pensar de qué manera quienes estamos guiando procesos de aprendizaje nos ubicamos en relación a esto. Y por eso analiza las funciones del discurso vistas, si se quiere, en la interacción adulto-niños, profesores-niños. Y dice, podemos hablar del discurso como andamiaje. ¿Qué dice? El andamiaje, ustedes lo vieron, en Brunner, un concepto de Brunner, que consiste en crear, en componer algunas ayudas, algunas colaboraciones para que un niño pueda pasar de un estado de aprendizaje a otro, y que luego se retiran, porque a lo que se apunta es a que el niño pueda por sí mismo, o un grupo de niños por sí mismo, realizar aquella actividad que se le está enseñando para que aprenda y la incorpore. ¿Qué nos dice Kasdan? Ojo, porque hay dos formas de andamiar. Una muy adultocéntrica, donde el adulto está todo el tiempo suministrando, diciéndole al niño lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Y guiando demasiado cerca ese proceso, sin dejar o sin habilitar ni mucha palabra ni mucha acción, ¿sí? Pero también hay un andamiaje, dice Kasdan, basado en un diálogo, en una, podríamos decir, en una acción más dialógica, donde el adulto propone, estructura una actividad para que los estudiantes puedan participar en esa actividad, y dice Kasdan con éxito desde el principio, ¿sí? Para que haya una apropiación progresiva, aumentando esa capacidad de aprender y de probar, ensayando, y ese sostén, ese armado, ese armazón que el adulto propuso para un determinado alcance, la va replegando gradualmente, la va quitando, para luego desplegar otro tipo de acción. Esto es muy interesante si pensamos entonces en la enseñanza en el sentido que lo venimos diciendo, que tiene que ver con configurar, ofrecer ciertas propiedades en la situación educativa para que todos y todas puedan aprender.
Luego, debate bastante Kasden este asunto de la disputa por la descontextualización. ¿Se acuerdan que decíamos la clase pasada? Ojo, porque descontextualizar puede tener esta visión, podríamos decir, esta caracterización entre comillas, digo, negativa, cuando pensamos en alejarnos demasiado de los contextos de creación de las ideas de los propios estudiantes, pero también aporta esta necesidad de ir hacia mundos lejanos, porque si no, no hay imaginación, no hay simbolización posible. Kasden nos ayuda a salir de este problema y dice, podemos concebir el discurso como posibilidad de reconceptualización. ¿Qué quiere decir? Ella dice, toda comprensión de cualquier fenómeno implica una recontextualización. Es decir, no se trata tanto de descontextualizar, sino de ver cómo hacemos para que un contexto X esté hoy aquí siendo trabajado como el contexto de aquí ahora. ¿Sí? Siempre que hacemos eso, y por un efecto propio del lenguaje, nos estamos reapropiando, estamos recontextualizando aquello que queremos conocer. Siempre es así, dice Kasden. Por lo tanto, prefiere hablar, y me parece interesante, de el cambio cognitivo y el papel del discurso en el cambio cognitivo como reconceptualización, como la posibilidad de intervenir, de interactuar con los estudiantes a través de ciertas secuencias dialógicas, que ella analiza particularmente esta secuencia IRE, inicio, ¿no? Inicio o interrogación, respuesta, evaluación, que es bastante propia de los ámbitos educativos, donde, por ejemplo, alguien hace una pregunta, los estudiantes contestan, y sobre esa respuesta se hace como un nuevo juego de repregunta, de volver a pensar, de reunir algo que estaba dicho por dos participantes y que puede componer una idea nueva. En ese trabajo docente, que es muy propio y muy usual en las aulas, si bien el profesor mantiene el control de los turnos de habla, si bien hay un encauzamiento de la conversación hacia algunas metas prefijadas, si bien puede tornarse, digamos, si lo vemos como una secuencia fija y repetida y no vívida, puede tornarse solo una repetición del propio dispositivo, ¿sí? Podemos también tomar esa misma secuencia para pensar en términos de la reconceptualización, es decir, de un aporte interactivo que hace crecer las primeras ideas que aparecen. En este sentido, crecer y diversificar es lo que nos interesa mucho retomar de esta idea que trae Kasden. Y luego va a decir, el discurso también es posibilitador de distintos niveles de construcción y de apropiación del conocimiento, y analiza funciones como, por ejemplo, que muchas veces opera de catalizador, ¿no? Como la posibilidad de ofrecer distintas alternativas para la solución de un conflicto o de ponerse de acuerdo. Muchas veces habilita y sostiene la representación de roles complementarios y la posibilidad de asumir un rol y defender un posicionamiento desde un discurso construido por rol, por lo que cada uno tiene que hacer para que una situación pueda llevarse adelante. También habla del discurso como relación con un auditorio, algo muy interesante de construir, porque fíjense que en toda la carrera educativa cada vez asumimos más tareas vinculadas a la exposición frente a otros de un conocimiento, ¿sí? Esto no solo para dar exámenes, para trabajar en cuando participamos de distintas formas académicas, cuando participamos en reuniones donde se está debatiendo algo, cuando discutimos en una plaza por una acción social, cuando estamos en un ministerio debatiendo una política, se necesitan generar estrategias para vérselas con un auditorio que no es tan fácil, para persuadir, para convencer, para ayudar a imaginar, para poder construir nuevas significaciones, para retomar y remontar una situación difícil, ¿sí? Y también el discurso, va a decir Kasden, ofrece esta posibilidad de simplemente disfrutar, de compartir conversaciones para estar juntos, o para explorar libremente, para hacer exploraciones sucesivas de objetos de conocimiento.
¿A dónde vamos con toda esta cuestión? ¿Sí? A la construcción del cambio conceptual y de la zona de cambio conceptual y de construcción de conocimientos como un entramado. Estos autores usan la metáfora del entramado o del entretejido. Y dicen, entre todas estas interacciones sociales hay un ir y venir, pero que va avanzando, que va tejiendo gradualmente, ¿sí? Se logra un todo, una trama, un tejido coherente, que es más significativo que la suma de cada una de las hebras por separado. Hay una intencionalidad de diseño, ¿sí? No es cualquier trama. Esa trama que se va tejiendo, el tejedor profesor, los tejedores estudiantes, los y las tejedoras estudiantes, van componiendo ese entramado, ¿sí? Van generando ese gran objeto, que es la generación de conocimientos generales y específicos. Y aquí quiero regalarles unas palabras que tienen que ver con esto, para poder profundizar esta idea de un objeto que no está dado, que se construye, que se va haciendo. Estas palabras que les voy a leer son de un autor contemporáneo, un colega, Nicolás Lobos, que trabaja particularmente el tema de la interdisciplina, la transdisciplina, ¿sí? Que piensa este trabajo nuestro de cómo desde distintas disciplinas vamos construyendo un objeto común, ¿sí? Y dice algo así: la experiencia es vasta, es enorme, ¿sí? Es como un mar, dice, abarrotado de relaciones, abstracciones, fuerzas políticas, económicas, ideológicas. A toda esa experiencia, nuestro trabajo en este caso de psicólogos, psicólogas de la educación, el trabajo científico en general, el trabajo humano, le va poniendo algunas diferenciaciones en el interior, ¿sí? El trabajo mismo va configurando ese enorme mar abarrotado de relaciones y de fuerzas, ¿sí? Y dice así: podríamos decir que es un trabajo semejante al de la hilandera. La mujer que maneja la rueca no va extrayendo los hilos de lana preexistentes, hilos de lo que estaría compuesto el vellón. No va deshilando hilos que estaban embrollados o escondidos en el vellón. Por el contrario, va produciendo los hilos al hilarlos, produciéndolos con lo que hay en el vellón, produciéndolos con el vellón. Va provocando una diferenciación al interior del vellón. El producto, los hilos, son hilos posibles, no necesarios, no preexisten al trabajo. Pueden ser algunos delgados, algunos fuertes, parejos, irregulares, débiles, compactos. Cada hilo que se produce es a la vez real y contingente. Podría haber sido, históricamente, otro. Ahí, nuestro autor, repito, Nicolás Lobos, va a decir entonces, él se va a dedicar a pensar en la interdisciplina, ¿no? Y la va a criticar y va a decir, cree que el vellón está hecho de hilos preexistentes, que serían lo sociológico, lo biológico, lo psicológico, lo histórico. En cambio, va a decir, la transdisciplina sabe que no existen hilos preexistentes, que no existe lo sociológico, lo psiquiátrico, lo psicológico en sí, sino que a las disciplinas hay que tomarlas en cuenta, pero no al pie de la letra. ¿Por qué traigo este fragmento? Ahí van a tener en el campus la posibilidad de leer el texto completo, que es muy interesante, porque les decía que hay un esfuerzo de vincular esta unidad con otras cuestiones de otras unidades que venimos trabajando y que tienen que ver con nuestro hacer. Nuestro hacer cotidiano en las escuelas, no reúne fragmentos ya organizados. Por el contrario, va produciendo objetos específicos a medida que trabaja.
Por eso quería traer esto, porque me parece que reúne a la vez el aporte que nos traen los enfoques socioculturales para pensar la construcción de conocimiento de este modo, y el aporte que traemos en todo el recorrido de la asignatura para pensar nuestra disciplina entre, con otras disciplinas, produciendo un objeto específico que podríamos decir, hoy podemos decir este, mañana podríamos decir otro, el acompañamiento a las instituciones educativas, que se va haciendo, que no está dado y que lo vamos construyendo. Muchas gracias.